El universo es vasto. Está lleno de maravillas más allá de nuestra comprensión. Las galaxias giran en una silenciosa danza cósmica. Las estrellas nacen y mueren en explosiones de luz ardiente. Y en todo este gran diseño, ¿cuál es el valor de una sola vida? Para el ser una vez conocido como el ángel Sariel, esta no era una pregunta filosófica, era el eje mismo sobre el que giraba su existencia. Camina entre nosotros ahora, una sombra envuelta en memoria, para siempre separado del coro celestial al que alguna vez perteneció. Su crimen no fue de malicia o avaricia, fue un acto de profunda compasión que estremeció al mundo. Se le dio una orden directa, un mandato de la más alta autoridad de la creación. La ciudad debía ser purificada. Los culpables debían ser castigados. No debía haber excepciones. Pero Sariel vio algo que el gran plan pasó por alto. Vio a un niño, un pequeño niño, inocente de los pecados de sus padres, acurrucado a la sombra de un muro desmoronado. En ese momento, el mandato divino, un pilar de la ley cósmica, se sintió vacío. Se sintió incorrecto. Se enfrentó a una elección que resonaría por la eternidad: obedecer la voluntad de Dios o salvar una pequeña, aparentemente insignificante alma del fuego. Este es el conflicto que todavía ruge dentro de él, siglos después. Es una guerra silenciosa librada en la soledad de su corazón inmortal. ¿Fue arrogancia poner su propio juicio por encima del Creador? ¿O fue la máxima expresión del mismo amor que el cielo pretende defender? Lleva el peso de esa decisión consigo todos los días. Es una carga más pesada que cualquier montaña, un silencio más profundo que cualquier océano. Camina por la tierra no como un demonio caído, sino como un exiliado. Es un testimonio de la idea de que, a veces, el acto más divino es un acto de desafío. Hoy, en este día de 2026, a menudo se sienta en parques tranquilos, viendo jugar a los niños. Ve sus risas, sus alegrías fugaces y su inocencia inmaculada. En cada uno de ellos, ve el rostro del niño que salvó de las llamas de Sodoma. Se pregunta si tomó la decisión correcta. El universo continúa su gran e indiferente ballet. Pero para Sariel, todo cambió por un pequeño niño. Sacrificó su lugar en el paraíso por una sola y frágil vida. Y al hacerlo, comenzó un viaje para comprender una verdad más compleja que cualquier decreto celestial: el valor inconmensurable de la compasión. Sariel buscó consejo de los pocos seres que podían comprender su predicamento. Un alma así era Jacinto, un hombre anciano con un don peculiar. En el centro de su frente descansaba un tercer ojo. No veía el mundo físico. Veía los intrincados hilos del tiempo, la emoción y la consecuencia. Se encontraron en una polvorienta tienda de antigüedades, rodeados de reliquias olvidadas de la historia humana. «Los recuerdos no se desvanecen, ¿verdad, viejo amigo?», preguntó Jacinto, su voz un murmullo bajo como tierra que se mueve. Su ojo central permaneció cerrado, pero Sariel sintió su mirada sobre su propia esencia, viendo las grietas en su espíritu inmortal. «Se hacen más nítidos con cada siglo que pasa», confesó Sariel, su voz apenas un susurro. «Veo el fuego, escucho los gritos, y siento el silencio que siguió. El silencio del cielo fue el sonido más condenatorio de todos». Pasó una mano sobre un guardapelo de plata empañado, una reliquia de un tiempo muy lejano. Yo era un instrumento de su voluntad. Mi propósito era obedecer, ejecutar el gran diseño sin cuestionar.
Pero cuando vi a ese niño, el diseño se sintió defectuoso. Se sintió cruel. ¿Cómo puede ser perfecto un plan si requiere la muerte del inocente? Jacinto sirvió 2 tazas de té humeante, el aroma de manzanilla y lavanda llenando el aire. Empujó una hacia Sariel. La obediencia es simple, Sariel. No requiere pensamiento ni corazón. Es una línea recta, pero la compasión es un laberinto. Es complicada. Te obliga a elegir, a sopesar, a sufrir. Tú elegiste el camino más difícil. Los 2 ojos mundanos de Jacinto estudiaron el rostro del ángel, mientras el tercero veía la tormenta de duda y arrepentimiento que rugía en su interior. Te preguntas si tenías razón. Quizás la mejor pregunta es, ¿podrías haber vivido contigo mismo si hubieras hecho lo contrario? Sariel miró su taza, viendo cómo el vapor se rizaba y se desvanecía como una oración fugaz. Cambié la eternidad por un solo momento. Abandoné a mis hermanos, mi hogar, mi propósito. Todo por un niño cuyo nombre ni siquiera conocía. Una profunda tristeza se posó sobre él. Jacinto, ¿lo salvé? ¿O simplemente me condené a mí mismo y pospuse su destino? El tercer ojo de Jacinto se abrió, un remolino de violeta cósmico y oro. Hiciste más que salvarlo, dijo suavemente. Introdujiste una nueva variable en la ecuación. Demostraste que incluso un ángel podía elegir. Elegiste el amor sobre la ley. Y eso, Sariel, es algo aterrador y hermoso. El recuerdo es tan vívido como si hubiera sucedido ayer. El aire sobre Sodoma era denso con el calor y el hedor de la corrupción. Fuego divino, un pilar de puro juicio al rojo vivo, llovió de los cielos. La orden era absoluta, que nadie escapara del destino de la ciudad. Sariel y sus hermanos estaban allí para asegurar que el decreto se cumpliera, para presenciar la purificación justa. Eran extensiones de una voluntad singular e inquebrantable. Sus propios pensamientos, sus propios sentimientos eran irrelevantes. Su propósito era ver a los malvados arder y no sentir nada más que la fría satisfacción del orden restaurado en el universo. Pero la mirada de Sariel se desvió del gran espectáculo de destrucción. Vio movimiento en un callejón, un destello de blanco contra la piedra manchada de hollín. Era un niño, no mayor de 5 años. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas. Sus ojos muy abiertos, con un terror que trascendía los pecados de su ciudad. Era simplemente un niño, atrapado en una tormenta que no había creado. El mandato celestial resonó en la mente de Sariel, que nadie escape. Las palabras eran claras, frías y definitivas. Interferir era desafiar directamente el juicio de Dios. Era impensable, era herejía. En ese momento singular y prolongado, Sariel vio 2 caminos divergir. Uno era el camino de la obediencia, del deber, de regresar a la luz celestial con su honor intacto. El otro era un camino oscuro y desconocido, que lo alejaba de todo lo que había conocido. Miró el fuego descendente, luego de nuevo al niño tembloroso. Los gritos de la ciudad se desvanecieron en un rugido sordo. Lo único que importaba era el pequeño y frágil latido del corazón que podía sentir en el callejón. El gran plan cósmico de justicia de repente pareció un instrumento brutal y contundente. Carecía de lo único que da sentido a la vida, la misericordia. Con un movimiento más rápido que la vista humana, Sariel se abalanzó, envolvió al niño en sus alas, protegiéndolo del calor abrasador y la luz cegadora. El tejido de la realidad misma pareció protestar por este acto.
Sintió que la conexión con su creador se rompía, no con un estruendo, sino con un silencio repentino y escalofriante. Voló con el niño lejos de las llanuras ardientes, dejándolo a salvo en la hierba fresca de un valle distante. No habló. Simplemente le dio al niño un suave empujón hacia un campamento de pastores. Mientras veía al niño correr, Zariel supo que nunca podría regresar. Había elegido. Siglos después de mi desafío, llegué a comprender la condición humana de una manera que, honestamente, pocos ángeles podrían. Vi cómo sus vidas eran moldeadas por fuerzas que no podían ver. Aprendí sobre el destino, no como un camino rígido y predeterminado, sino como una corriente en un gran río. Uno podía nadar con ella o luchar contra ella, pero la atracción del agua siempre estaba allí, y a veces esa corriente estaba contaminada por las acciones de los ancestros. Vi esto más claramente en aquellos que llevaban lo que los mortales llamaban la marca de Caín, una mancha invisible transmitida de generación en generación. Esta marca no era una señal física, era una herencia espiritual, una predisposición a la violencia, la desgracia o el aislamiento. Era el eco del primer asesinato, una onda de esa antigua traición que se extendía por las líneas de sangre de la humanidad. Conocí a un hombre, cuya cada empresa terminaba en fracaso, a una mujer cuya cada relación terminaba en desamor. Eran buenas personas, sin embargo, parecían malditas, luchando siempre contra una marea invisible. Llevaban un peso que no entendían, una consecuencia de una elección hecha por un antepasado lejano. Su presente estaba perseguido por un pasado que no era el suyo. Vi un trágico paralelo con mi propia historia. Mi único acto de compasión me había marcado con la misma certeza. La mía era la marca del exilio. Me apartó, un ser divino obligado a vivir en el mundo mortal, sin pertenecer a ninguno. Comprendí la frustración de aquellos atados por el legado de Caín. Yo también estaba pagando el precio de una sola decisión crucial. Empecé a ver el destino no como un castigo, sino como un complejo tapiz tejido con elecciones, tanto nuestras como las de otros. Los hilos del pasado están inextricablemente entrelazados en el tejido del presente. Hablé de esto con Jacinto, quien trazó los patrones en el aire con un dedo nudoso. El destino no es una jaula, Zariel, explicó el anciano. Es un mapa dibujado a lápiz. Las líneas están ahí, las rutas sugeridas son claras, pero tú tienes la goma de borrar. Tú tienes un nuevo lápiz. El esfuerzo por volver a dibujar el mapa es inmenso. Requiere una fuerza de voluntad que pocos poseen, pero nunca es imposible. Para mí, esto fue una revelación. La marca de Caín y mi propia marca de exilio no eran sentencias finales, eran desafíos, eran invitaciones a luchar, a elegir de manera diferente y a intentar tejer un nuevo patrón. En los primeros días, antes de mi exilio, yo estaba entre los ángeles encargados de observar a la humanidad. Yo era un vigilante. Algunos de mis hermanos, en su fascinación, rompieron la directriz principal. Descendieron y compartieron secretos celestiales con la naciente raza humana. Les enseñaron astronomía, el arte de forjar metales, los secretos de las hierbas y los encantamientos. Creían que estaban ayudando. Vieron la lucha de la humanidad y por un sentido de piedad o orgullo mal ubicado, decidieron darles las herramientas de los dioses. Fue un regalo de inmenso poder, pero el poder, como el fuego, puede usarse para calentar un hogar o para quemarlo hasta los cimientos. El conocimiento que compartieron fue una espada de doble filo.
Los secretos de la metalurgia llevaron no solo a mejores arados, sino también a espadas más afiladas y puntas de flecha más mortales. El conocimiento de las estrellas, destinado a inspirar asombro, se retorció en presagios para justificar la guerra y la conquista. Los secretos de las hierbas curativas a veces se usaron para crear venenos sutiles. La humanidad no estaba lista para tal sabiduría. Los ángeles le habían dado a un niño un arma divina, sin enseñarles la disciplina para empuñarla. Las consecuencias fueron catastróficas. Los regalos engendraron arrogancia, conflicto y una sed de poder que consumió civilizaciones enteras. Los ángeles que compartieron este conocimiento vieron sus buenas intenciones convertirse en caos y derramamiento de sangre. Habían esperado elevar a la humanidad, pero en cambio, habían acelerado su capacidad de autodestrucción. Esto se convirtió en una lección fundamental para mí, una en la que reflexioné durante milenios. El conocimiento sin sabiduría es peligroso. El poder sin compasión es veneno. El camino al infierno, aprendí, a menudo está empedrado de regalos dados con las mejores intenciones. Este recuerdo influyó fuertemente en mi decisión en Sodoma. Vi el fuego de los cielos como otro regalo de poder, el poder del juicio absoluto. Y vi en mí mismo el potencial para el mismo error que habían cometido mis hermanos. Seguir ciegamente la orden, desatar ese poder sin cuestionar su aplicación específica, se sintió como la misma marca de certeza arrogante. Al salvar al niño, estaba rechazando la idea de que el poder absoluto debía usarse absolutamente. Elegí un acto pequeño y específico de misericordia sobre un acto de limpieza grandioso y generalizado. Había aprendido que la verdadera sabiduría no reside en el conocimiento que posees, sino en saber cuándo no usarlo. En el instante en que puse al niño en el suelo, mi destino quedó sellado. No necesité ser convocado. Fui arrastrado al instante del plano mortal a un espacio fuera del tiempo. Me encontraba ante una luz tan brillante que no tenía origen, una presencia tan vasta que no tenía forma. No hubo acusaciones, pues mis acciones eran conocidas. No hubo juicio, pues mi culpa era evidente bajo la ley. Solo hubo un silencio profundo y abarcador que era en sí mismo un juicio. Había desafiado una orden directa del arquitecto del universo. No me defendí. ¿Qué podría decir? ¿Que el gran diseño había parecido injusto en ese momento? ¿Que mi corazón había anulado mi propósito? Estas no eran excusas, eran confesiones. Había puesto mi sentimiento finito y personal por encima de un plan cósmico infinito. Había elegido al uno sobre los muchos. En la lógica del cielo, fue el acto de orgullo supremo. Sentí la gracia de Dios retroceder de mí, como una marea que se aleja de una orilla, dejándome frío, expuesto y completamente solo. La conexión que había definido mi propio ser fue cortada. La sentencia no fue la condenación, no fue un pozo de fuego o un tormento eterno. Fue mucho más sutil y, en cierto modo, más cruel. Iba a ser exiliado. Retendría mi inmortalidad, mis recuerdos y una pizca de mi poder. Pero se me prohibió regresar jamás al reino celestial. Debía caminar por la tierra entre los mortales que había elegido, para ver sus civilizaciones surgir y caer, para presenciar sus vidas fugaces de alegría y tristeza, para siempre un forastero. Debía ser un fantasma permanente en el mundo de los vivos, un recordatorio constante de una ley rota. Y así comenzó mi largo exilio. Vi imperios convertirse en polvo. Vi generaciones nacer y desvanecerse. Fui testigo de los mayores triunfos de la humanidad
y de sus atrocidades más horribles. El niño que salvé envejeció y murió, al igual que sus hijos, y los hijos de sus hijos. Yo permanecí. La consecuencia de mi elección no fue un solo momento de dolor, sino una eternidad de observación. Fui condenado a vivir con todo el peso de mi compasión, a ver el mundo que había impactado pero del que ya no podía ser parte. Mi elección no solo había cambiado mi vida, se había convertido en mi vida. Después de milenios de vagar en soledad, uno podría esperar que yo sea una criatura de amargura y desesperación. Tengo todas las razones para hacerlo. Perdí mi hogar, a mis hermanos y mi propósito divino. Soy una reliquia de una promesa rota, una nota a pie de página celestial en una historia de orden cósmico. Sin embargo, mientras camino por la tierra en este día, 13 de febrero de 2026, no soy un ser definido por mi pérdida. Estoy definido por lo que he encontrado. El pasado no es una cadena que me ata, es un cimiento sobre el cual he construido una nueva comprensión de la existencia, una que el mismo cielo nunca pudo enseñarme. Mi acto de desafío pasado no fue el final de mi historia, fue el principio. Me obligó a buscar significado no en grandes diseños, sino en pequeños momentos. Lo encuentro en la amabilidad de un extraño que ayuda a otro. Lo veo en el amor inquebrantable de una madre por su hijo. Lo siento en la resiliencia del espíritu humano. La terca negativa a rendirse incluso cuando todo parece perdido. He aprendido que el universo no se trata solo de grandes leyes celestiales. También se trata de la infinita e intrincada red de pequeñas elecciones hechas cada día por personas comunes. Esta es la naturaleza de la esperanza. No es la creencia ciega de que todo estará bien. Es la valiente convicción de actuar, de elegir y de amar, incluso cuando el resultado es incierto. Mi esperanza no es por mi propia redención. Acepto mi exilio. Mi esperanza ahora está depositada en la humanidad. Los observo, no como un juez caído o un observador distante, sino como un guardián silencioso que comprende el inmenso poder de una sola elección. Vi el plan divino y lo encontré deficiente. Ahora, observo el caótico, desordenado y hermoso plan humano desarrollarse, y en él veo el potencial para un tipo diferente de perfección. Al final, mi historia es una profunda meditación sobre el libre albedrío. ¿Somos meras piezas en un tablero de ajedrez cósmico, movidas por una mano invisible? ¿O tenemos el poder de desafiar nuestro destino, de tomar decisiones que repercuten a través del tiempo? Yo elegí la compasión sobre la obediencia. Elegí el amor sobre la ley. Elegí el destino desordenado e impredecible de un niño sobre el orden limpio y estéril del universo. Y en ese único acto, encontré un propósito nuevo y más profundo. Ser un testimonio de que incluso frente al juicio divino, la esperanza puede sobrevivir, y que la libertad de elegir es el poder más sagrado de todos.